Bien, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la 10ª charla del ciclo de charlas del Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS. Hoy día tenemos el gusto de tener al doctor Víctor Álvarez. Él es licenciado y magíster en Historia por la Universidad Católica del Perú. Es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Libre de Berlín. Especialista en Historia Global, Historia Ambiental y del Estudio Político de Catástrofes. En el 2014 fue ganador del Premio Franco-Peruano para la investigación en ciencias humanas y sociales por su tesis magistral sobre tsunamis en el periodo virreinal. En la actualidad viene preparando un libro sobre el terremoto de 1970, basado en su investigación doctoral, y es coordinador con CERESIS de un congreso internacional y multidisciplinar sobre este desastre que se llevará a cabo en mayo del 2021 por la pandemia, porque este congreso estuvo programado para este año. Es profesor del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y asesor de investigación del Centro Regional de Sismología para América del Sur. Dejo con ustedes al doctor Víctor Álvarez para su presentación. Bienvenido, Víctor. Adelante. Muchas gracias, Leandro. Bueno, y gracias a todos por acompañarnos esta noche en este ciclo que CERESIS tan auspiciosamente viene organizando, de charlas en torno a una temática y que yo creo que resulta relevante para el momento en el que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? No solamente por las transformaciones políticas en la región, sino también por la incidencia de la naturaleza en el devenir de nuestras sociedades, ¿no? Cada vez, digamos que la consideración del impacto de las transformaciones de la naturaleza que tiene en cada una de las sociedades sudamericanas, termina siendo un tema de interés más global, ¿no? De cómo el ser humano se va adaptando a estos avatares, ¿no? Y de qué forma nosotros terminamos aprendiendo esas experiencias. Y esa es la labor de un historiador, ¿no? Analizar los acontecimientos del pasado y sobre ellos hacer interpretaciones que permitan, pues, sacar aprendizajes, reflexiones que luego sirvan para entender nuestro presente y mejorar nuestro futuro, o por lo menos proyectarnos hacia qué cambios debemos hacer para construir un mejor futuro. En este caso, a mí me interesa compartir con ustedes una parte de lo que es mi investigación doctoral y de lo que también tratará el libro que pretendo publicar, pero básicamente desde una manera, primero, teórica, para entender un poco a nivel teórico y metodológico cómo se puede proponer otra forma de analizar los terremotos desde una perspectiva de las ciencias humanas, diferente a lo que se ha venido realizando, digamos, tradicionalmente en la historiografía latinoamericana. Y por otro lado, en sí, entender un estudio de caso concreto que nos lleva a una experiencia nacional peruana, de cómo este tipo de metodología se puede aplicar bajo ciertas características que deben cumplir ciertos eventos telúricos, ¿no? Evidentemente yo lo ciño a terremotos, pero esto podría ser aplicable a cualquier catástrofe natural, pero como nos convoca la temática central de los riesgos sísmicos, evidentemente, y mi especialización también está orientado a ello, es que quiero un poco compartir este estudio de caso y, por supuesto, dar un marco que permita entender esta nueva metodología que propongo. Entonces, parto por este primer título, que se denomina Terremotos como momentos globales en la historia contemporánea. Y hago el acápite de la historia contemporánea porque desde lo que yo, digamos, planteo como propuesta metodológica, digamos que los requisitos para consignar a una catástrofe como un momento global solo podríamos entenderlos en la dinámica que se establece en la interacción de las sociedades en el mundo contemporáneo. Lamentablemente esta dinámica no encuentro yo aún variables realmente fehacientes
para poder establecerlas en la edad moderna, por ejemplo, o incluso en las anteriores edades, mucho menos, básicamente por las distancias y los marcos temporales de la interacción que conllevaba ello, ¿no? La simultaneidad que nos otorga el mundo contemporáneo, el rápido flujo de información y el rápido contacto es lo que permite también tener otras variables que se pueden considerar para poder afirmar esta metodología, ¿no? Eh, pero partamos de una pregunta, ¿no? ¿Por qué ver en todo caso a una catástrofe como un momento global? O sea, ¿a qué entendemos nosotros por un momento global? Este concepto en realidad es un concepto que surge en la historiografía alemana, donde me formé, que básicamente se orienta a la idea, digamos, que surge como propuesta a raíz del análisis de la Primera Guerra Mundial como un gran acontecimiento de impacto global, para la redundancia, y que conlleva a grandes movimientos a nivel transnacional. Eh, lo que dice esta teoría básicamente es que existen eventos que en la sociedad que tienen un impacto de orden mundial, y que este impacto lo que genera es que se construyan alrededor del mismo una serie de interconexiones que van a ser propias de este mundo globalizado, de este mundo mucho más interconectado, y que van a eludir distancias geográficas, van a eludir marcos temporales, y que van a meter en la dinámica, en la dinámica de un mismo acontecimiento a prácticamente los 5 continentes, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que la dimensión puede ser un poco menor, pero lo que implica en ello es que va a haber una transnacionalización de un evento, que un evento concreto se va a convertir en un acontecimiento de interés en la opinión pública mundial, y que ello va a conllevar al establecimiento de redes y conexiones por donde van a fluir y circular una serie de actores, recursos, en fin, elementos que luego vamos a ir un poco problematizando, ¿no? Pero la idea es que esta gran interconexión a esa dimensión global va a permitir también la agencia y la actuación de ciertos, vale la redundancia, actores, sobre todo actores políticos, pero puede ser también actores sociales, actores culturales, actores económicos, y que van a estar directamente ligados de manera protagónica en ese accionar, para entender un poco el dinamismo que conlleva ese momento global, ¿no? Pero un terremoto es en sí mismo un acontecimiento, y cuando hablamos de un acontecimiento es un evento que digamos, tiene una variable de trascendencia histórica, ¿no? Que hay un mundo antes y un mundo después de que ocurra ese evento. Ahí es cuando el evento lleva dentro de esa coyuntura es que se convierte en un acontecimiento de trascendencia. Y evidentemente un terremoto, al tener una serie de factores que lo hacen ser muy mortífero y destructivo como fenómeno natural, o sea, el impacto que producen en una sociedad, hace que en sí, y que produce un gran cambio y una gran transformación, hace que en sí el terremoto se convierta en sí en un acontecimiento, ¿no? Como bien en otras charlas lo hemos discutido, el mismo Anthony, le agradezco que esté presente también en esta charla, lo manifestó. Los desastres no son naturales. Existen una serie de variables que hacen que un desastre natural termine teniendo una serie de condicionamientos eh, digamos, enlazados con la interacción del ser humano con su entorno, y que generan pues el factor de la vulnerabilidad, ¿no? Que es un factor pasivo en donde inciden pues diversas variables que combinadas con la ocurrencia de un fenómeno natural, como en este caso un movimiento telúrico,
terminan pues impactando de manera catastrófica y mortífera a una sociedad en ciertos aspectos. Entonces, el riesgo, para si queremos medir cuán riesgosa puede ser esta sociedad, tenemos que considerar la exposición de esa sociedad a esa amenaza natural y la vulnerabilidad que ésta presenta en torno a esas variables que hacen ser, digamos, valga la redundancia, vulnerables a que padezca un desastre, ¿no? Tanto desde las infraestructuras que pueden ser inseguras, las desigualdades regionales, las decisiones políticas interrelacionadas con ello, el crecimiento demográfico, las condiciones de vida, de vivienda precaria, eh, infraestructura sanitaria, en fin, densidad, tuburización, muchos elementos que son básicamente factores humanos y que van a incidir en esa interacción con la naturaleza cuando ocurre un fenómeno amenazante, ¿no? En este caso, un terremoto de importantes dimensiones. Entonces, frente a esta amenaza, en teoría, la sociedad debería prevenir a través de acciones dirigidas por la administración pública y digamos, también autoasumidas por la sociedad para poder evitar que suceda un desastre, ¿no? Valga la redundancia, una regulación adecuada para una infraestructura urbana no riesgosa, ¿no? O no la ocupación por parte de familias en zonas de amenaza natural. Son distintas variables que pueden incidir en cuanto a la prevención, ¿no? Y mitigar los riesgos es justamente reducir esos impactos, es el proceso de transformar esas condiciones en las que está inserta la población para que se, se reduzca los elementos vulnerables a determinadas amenazas. Entonces, alrededor de una catástrofe existe toda una, digamos, una interpretación que la hacen ser que no es solamente un terremoto ocurre porque la naturaleza quiso incidir, no, la naturaleza produce fenómenos. Esos fenómenos, el ser humano en su interacción o en su relación establecida en su asentamiento con su entorno, terminan condicionando el impacto de un desastre. Entonces, en verdad, el término de desastre natural creo que ya está bastante claro. Y por ello es que tenemos que en el siglo XX han ocurrido muchísimos terremotos, unos mucho más mortíferos y mucho más intensos que otros. Entonces acá tenemos una relación de realmente grandes terremotos que han generado impactos significativos y que han tenido un elevado índice de muertos, ¿no? Una gran cantidad de muertos, perdón, en distintas partes del mundo. Sin embargo, si uno lee estos terremotos, por supuesto, podemos entender el terremoto de San Francisco, que es uno de los terremotos, digamos, más conocidos de 1906, pero muchos de estos terremotos que vemos aquí, quizás nosotros que somos un público especializado en analizar sismos a nivel nacional e internacional, pues muchos de ellos de repente no estamos tan al tanto de que existieron estos terremotos, ¿no? Estamos hablando de algunos que han, digamos, sobrepasado los 100.000 muertos, ¿no? En ese sentido, uno diría, ok, ¿por qué estos terremotos no terminan siendo tan protagónicos o tan, digamos, mundialmente difundidos e impactados como lo han resultado otros eventos catastróficos, como les presento en esta relación? Casi todo el mundo conoce, los que están especialistas en el tema de sismos, conocen el terremoto de Valdivia de 1960, que es el de mayor índice de intensidad que se registra en la historia de la humanidad, por lo menos de lo que se tiene registro oficial, digamos, ¿no? Pero los terremotos, el terremoto de Yugoslavia en Skopje de 1963 fue un terremoto muy, muy, muy difundido, el terremoto de Nicaragua el año 72, el terremoto de Guatemala el año 76, sin ir muy lejos, el terremoto del Océano Índico y el terremoto de Haití, ¿no? Entonces son impactos de desastres que están orientados, por supuesto, por el índice de muertos que se conllevan, pero también por otras variables, porque
¿Por qué debemos tener dos listas, no? O bueno, y estas listas pueden ser mucho más largas, por supuesto. Pero ¿por qué unos terremotos terminan siendo más protagónicos que otros en la opinión pública global? Y eso no se debe necesariamente a la cantidad de muertos que presentaron, o a la, digamos, o al nivel de destrucción que originaron. Se debe a otros factores. Entonces allí es donde entra un poco mi análisis. ¿Qué variables históricas inciden en que una catástrofe natural se pueda convertir en todo caso en un acontecimiento que a su vez se convierta en un momento global? Pues aquí es donde entran, desde mi perspectiva, la política, ¿no? La política, por supuesto que también la política está ligada con aspectos sociales, aspectos económicos y por supuesto también aspectos culturales. Pero básicamente la política es la línea que yo encuentro directriz y que incide en muchas de las decisiones que son propias del siglo XX, ¿no? Principalmente en un mundo de posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad contemporánea global vivió una transformación absoluta que incidió en una polarización del planeta, ¿no? Un polos supuestos divididos entre un mundo capitalista y un mundo comunista liderado por los Estados Unidos y la Unión Soviética, y un tercer grupo de países que no alineados que querían tratar de mantener una independencia ante esta hegemonía bastante invasiva. Eh, la tragedia de la Segunda Guerra Mundial va a insertar en la opinión pública muchos temas sensibles, ¿no? Donde la protección de los derechos humanos, la lucha contra el genocidio, el humanitarismo de la sociedad como variable de acción, la protección del medio ambiente, la igualdad de los derechos, no solo los derechos humanos, por supuesto, pero también los derechos de las minorías, la mujer, bueno, la mujer no era minoría, pero me refiero de cómo se concebía discursivamente en ese momento, van a incidir, son nuevos elementos que antes de la Segunda Guerra Mundial no estaban tanto en discusión. Y por supuesto, la evolución de los medios de comunicación, el crecimiento y la expansión de los medios de comunicación masiva va a transformar el espacio de la noticia y va a traer al espacio privado la desgracia y la tragedia que puede impactar una catástrofe en una sociedad a través de imágenes retransmitidas por la televisión, pero también por fotografías en la prensa escrita y en otros medios que van a ir circulando. Entonces, la expansión de los medios a partir de la segunda mitad del siglo XX, un mundo totalmente polarizado, el enfatizar el interés de la sociedad en temas eh, como los derechos humanos y el humanitarismo, van a legitimar ciertas agendas y ciertas programáticas alrededor de acontecimientos catastróficos. Entonces, eh, la incidencia de una catástrofe para una historia política termina siendo considerable, ¿no? Un desastre en ese sentido, si hay variables que se van a ir conjugando dentro de que una catástrofe pueda generar un impacto importante en una sociedad, pues si vivimos un mundo politizado globalmente, es claro que esta política también va a incidir alrededor del manejo y la conducción frente a una catástrofe. Y eso también va a incidir en cómo esa sociedad va a continuar ese hilo conductor de conducción posteriormente, ¿no? Ya como, como Estado, digamos, ¿no? Una catástrofe de grandes proporciones puede llegar a desacreditar a un régimen que resulta inoperante e incluso llegar a generar el colapso del régimen. Pero también puede ocurrir todo lo contrario. Una catástrofe puede llegar a fortalecer a un régimen, a un gobierno, eh, si éste responde rápidamente a atender la crisis que esta catástrofe desata, ¿no? Eh, en ese sentido, gobiernos que tienen cortes mucho más verticales y que suelen tener una acción mucho más rápida, terminan siendo bastante beneficiados con una agenda de acción y por ende, hasta cierto punto, exitosos, ¿no? De eso hay muchos ejemplos, pero
todavía no estamos en el tema de ejemplos. Eh, y por supuesto, en un mundo que a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial va a tener en la cooperación internacional una forma de convivencia entre las naciones, de apoyo y de fortalecimiento de las relaciones internacionales, pues una catástrofe también termina siendo el espacio para que la cooperación fortalezca las agendas de política exterior que pueden tener las naciones en torno a las necesidades o requerimientos que surjan en esta emergencia, ¿no? Entonces, hay muchas variables que terminan incidiendo a que la política va a estar directamente ligada a las catástrofes como variables de análisis para momentos específicos de una sociedad contemporánea. Entonces así, la gran cobertura que también los medios de comunicación le den a una catástrofe va a incidir directamente en el interés político que finalmente esas catástrofes despierten, ¿no? Digamos que los medios también juegan ese doble rasero para tratar de poner en vitrina en una plataforma a un acontecimiento que puede luego ser politizable, ¿no? Eh, por supuesto que si analizamos una catástrofe desde una perspectiva de ayuda humanitaria, que es un poco la línea dentro de las distintas variables que la política puede insertarnos en relación a una catástrofe, la ayuda humanitaria, que es una forma de cooperación, pero que no es vinculante, en los estudios de relaciones internacionales, la ayuda humanitaria es una forma de ayuda al exterior, pero que está digamos, por definición, desligada de intereses políticos. Muy distinta a lo que es la cooperación internacional, que sí está basada en acuerdos bilaterales para el fortalecimiento de relaciones a nivel técnico, financiero, es un ida y vuelta, ¿no? La ayuda humanitaria no exige condicionamientos. La ayuda humanitaria, como ayuda al exterior, termina siendo respuestas voluntarias de gobiernos ante situaciones de crisis, ¿no? En este caso, crisis a nivel, digamos, genocidios, por ejemplo, catástrofes naturales, guerras y en una serie de variables que interactúan. Entonces, a partir de allí ha comenzado en el siglo XXI, bueno, algunos aportes a fines del siglo XX, pero sobre todo en el siglo XXI, esta línea historiográfica que es conocida como la historia de la ayuda humanitaria, que en el Perú no ha tenido aún ningún desarrollo, y bueno, es el que propongo poder insertar esta línea en el análisis de un terremoto. Eh, esta línea básicamente es una línea que se ha desarrollado en Europa y que ha tomado los acontecimientos bélicos como variables de análisis, centrándose sobre todo en eventos en Europa y en África. También algunos en Asia, pero sobre todo ha tenido en el genocidio de Ruanda, en el genocidio de Biafra y en otros elementos variables de estudio muy amplias que permiten desarrollar unas propuestas bastante ambiciosas y muy interesantes. El problema es que justamente estos aportes, este crecimiento, no ha visto en América Latina o en otras zonas, digamos, el impacto que puedan haber tenido. Básicamente creo que por una visión que América Latina no es parte de ese mundo de descolonización que la posguerra establece, ¿no? De esas colonias que comienzan recién a libertarse después de la caída de los imperios europeos. Eso por un lado. Y por otro lado, sobre todo porque el análisis se ha centrado en estudiar el impacto de las guerras y de los conflictos bélicos y del genocidio en sí, del interés en erradicar a una sociedad por, por temas básicamente de enfrentamientos en guerras, ¿no? Y no lo que la naturaleza en relación con la sociedad ha generado a través de las catástrofes naturales. Entonces hay casi muy pocos trabajos sobre desastres de ayuda humanitaria y eso también es una propuesta interesante que desde América Latina podría dar
una gran apertura, puesto que acá, lamentablemente, la historia latinoamericana está llena de catástrofes que han requerido un análisis mucho más profundo, ¿no? Y aquí ya podría entrar al estudio de caso, ¿no? Pero antes de entrar al estudio de caso, quisiera hacer una pequeña reflexión sobre, a nivel histórico, sobre los estudios en torno a los terremotos en América Latina, ¿no? Existen increíbles aportes que se han trabajado de grandes colegas que han hecho eh, significativas investigaciones. Eh, Nombres, creo que la lista es interminable, no viene al caso tratar de compilarlos a todos, pero lo que sí me interesa es ver un poco la línea que ha seguido el análisis de los terremotos en la historiografía latinoamericana. Y esta línea, sobre todo, se ha basado en el estudio con perspectiva social de las catástrofes. Y básicamente ha estado centrado el estudio de catástrofes en el periodo colonial, en el periodo virreinal. ¿Por qué? Básicamente yo interpreto esto por el acceso a fuentes, ¿no? Y segundo, por la trascendencia que han tenido ciertos estudios en torno a las variables sociales que interactúan con una catástrofe, no solamente la vulnerabilidad, sino también el miedo, el pánico colectivo, el la cosmovisión de ver que la sociedad, la evolución de la sociedad en el pensamiento en cuanto a entender que en sí una catástrofe representaba la ira de Dios, ¿no? Esa visión mucho más eh, teocrática, ¿no? Por así decirlo, o una visión mucho más divina de la ocurrencia de los desastres, y que recién a partir de fines del siglo XVIII, con el pensamiento científico y digamos, la profusión de las investigaciones, terminan dando ya pues, las bases de los motivos por los cuales ocurren los terremotos. Pero hay toda una literatura que ha analizado justamente aspectos como las rogativas, las procesiones, el miedo, el análisis que, por ejemplo, hace Virginia García Costa, ¿no? Que un terremoto en una sociedad colonial termina siendo como un laboratorio social y que hasta el día de hoy podría ser eso aplicable, ¿no? Cuando ocurre un terremoto, la sociedad revela, o sea, cuando es realmente catastrófico, impactante, revela esas variables que se encuentran un poco disimuladas, ¿no? En la quietud de la vida cotidiana, y las ponen de manifiesto en su máxima expresión para legitimar acciones en contra de otras personas, incluso como saqueos, como, en fin, una serie de variables que ya serían extensos en explicar. Pero el análisis está sobre todo centrado en ver al terremoto desde una perspectiva social y desde una perspectiva cultural, lo cual ha generado la elaboración de importantes aportes en ello. Pero a nivel político, también en el periodo virreinal ha habido algunos aportes de algunos importantes historiadores y algunos otros investigadores, pero si analizamos catástrofes en el periodo contemporáneo, allí sí existe un gran vacío. Y en eso creo que principalmente los historiadores tenemos que hacer un poco de mea culpa, porque los aportes, digamos, se han dejado de lado para que otras disciplinas como la antropología, las ciencias políticas, la sociología, analicen estas catástrofes. Y los historiadores nos hemos quedado por esa rigurosidad de la distancia histórica frente a un acontecimiento, a no interpretar el mundo contemporáneo de una manera mucho más profunda. Y si hemos visto el mundo contemporáneo, hemos visto otros temas, pero no a las catástrofes naturales. Entonces, la historiografía peruana en ello y la historiografía latinoamericana en ello todavía creo que puede aperturar nuevas aristas en diálogo interdisciplinar y que nos pueden llevar a nuevas propuestas. De allí que mi propuesta de hoy es solo una propuesta que tiene una línea de investigación muy distinta a lo que se ha venido realizando, eh, pero que bueno, se trata de seguir y abrir campo, porque a todos los que nos conlleva estar aquí reunidos en esta charla,
pues lo que nos interesa es que la sociedad, la academia en general, termine tomando como tema de análisis crucial a las catástrofes naturales y en concreto a los terremotos, por el fuerte impacto que puede incidir en la sociedad peruana sobre todo, pero en general en la sociedad latinoamericana. Bueno, cerrado ese paréntesis, quiero pasar ya al estudio de caso, que voy a tratar de no hacerlo tan extenso, porque más me interesa, digamos, un poco escuchar sus comentarios y sus perspectivas de esta propuesta personal. Pero básicamente es entender, o tratar de reconstruir a nivel resumido por qué podemos ver al terremoto de 1970 en mi propuesta como justamente un momento global dentro de las variables que les considera. Bueno, yo creo que no es necesario, a menos para este público, que explique qué fue lo que significó el terremoto de 1970. Creo que si alguien que está en este auditorio y no conoce a profundidad lo que fue este terremoto, pues básicamente esta pequeñísima síntesis a nivel de datos podría resumir de una manera muy superficial qué significó este terremoto, ¿no? El 31 de mayo de 1970 a las 3:23 de la tarde ocurre este terrible cataclismo, como fue denominado desde un inicio por la prensa y por el mismo Estado peruano, a este fenómeno natural que generó de 7.8 grados en la escala momento y que afectó a 22 provincias del Perú en los departamentos de La Libertad, Ancash, Lima y Huánuco. Estimaciones oficiales, aunque claro, hay un gran debate en torno a eso que lo hemos conversado ya en otras oportunidades con otros analistas, y existen incluso algunos trabajos que han hablado de ello, pero las cifras oficiales arrojan un saldo de 20.000 desaparecidos y 50.000 muertos en torno a esta catástrofe, cerca de 150.000 heridos, 20.000 niños quedados en la orfandad y aproximadamente 1 millón de personas que resultaron damnificadas de manera directa con el terremoto, claro, en distintos niveles, por supuesto, ¿no? En una población que en ese momento de aproximadamente de 11 millones, estamos hablando pues que casi el 10% de la población nacional tuvo un impacto directo con el terremoto. Entonces, fue una catástrofe de realmente dimensiones descomunales. La destrucción fue masiva a nivel de estas 22 provincias. Se calculan que las pérdidas estuvieron alrededor de los 500 millones de dólares, que en ese momento representaba 3 veces el presupuesto nacional. Estamos hablando de que esos 500 millones de dólares de esa época, hoy estaríamos en el orden de los 4.000 millones de dólares, ¿no? Entonces no estamos hablando de cifras sencillas, ¿no? Y creo que quizás con este terremoto lo que más impacta es la incidencia que tuvo en la ocurrencia del desprendimiento de los glaciares, del glaciar 511 de Nevado Huascarán, en el pico norte del Nevado Huascarán, y que se precipitó al valle del río Santa en una descomunal avalancha que enterró por completo a la ciudad de Rancagirca, a la ciudad de Yungay y a otras villas en el camino, ¿no? Entonces, se dice de la muerte en Yungay de aproximadamente 5.000 personas, aunque claro, cifras evidentemente han también sobredimensionado el número de personas desaparecidas con la avalancha, pero el impacto a nivel gráfico que representó esta terrible avalancha, pues es realmente dio la vuelta al mundo, ¿no? Y realmente movilizó el interés global por lo que había ocurrido. De ahí que se le denominó catástrofe de apocalípticas dimensiones. Eh, y bueno, esta avalancha es hasta el día de hoy la avalancha más grande que se ha registrado en la historia nacional.
Pues ocurrió, el impacto traspasó las fronteras inmediatamente. Los medios de prensa a nivel global comenzaron a relatar lo que había ocurrido. 22 provincias. Y la noticia fue gradual, como ya mucho, Leandro por lo menos, que es un superviviente de esta catástrofe, nos ha señalado ya en algunas oportunidades a través de sus escritos y a través de sus charlas, que las noticias no llegaron de inmediato a nivel local, pero a nivel internacional se fueron nutriendo constantemente con imágenes de qué es lo que estaba aconteciendo en el Perú. Y el interés por esta catástrofe y por lo impactante de su destrucción congregó a que corresponsales de prensa se trasladasen de manera significativa al país a dar crónica de lo que estaba aconteciendo. Y esa, digamos, difusión de las imágenes en torno a la ruina y a las necesidades de los damnificados y de las víctimas va a generar un impacto significativo en la sociedad global, ¿no? Que va a movilizar, en definitiva, a la solidaridad internacional, ¿no? Acá la agencia de noticias Associated Press, que es una de las que primero va a llegar a dar cobertura, una cobertura impresionante que felizmente ahora sus archivos que están liberados nos permite tener acceso sobre ello. Vemos pues el colapso de viviendas en la costa, procesos como la licuefacción de suelos en ciudades como Caspe y Chimbote, y la destrucción de casi toda la infraestructura urbana de, de las ciudades en el callejón de Huaylas, ¿no? Aquí tenemos la imagen del Colegio Mariscal de Suriaga en Huaraz, que es una de las gráficas más representativas de la destrucción de la ciudad que circuló a nivel global, ¿no? Entonces, con la ocurrencia y con la difusión de las imágenes de la ruina y la tragedia que vivían, que aún tenían que soportar los supervivientes de esa catástrofe, lo que se va a generar es una enorme cadena de solidaridad internacional. Y aquí viene lo interesante, porque digamos que hasta ese momento una catástrofe natural no había comenzado a generar el interés por ayudar a cierta, digamos, el compromiso solidario de colaborar con las víctimas de un desastre. Pero antes de la Segunda Guerra Mundial, el fenómeno humanitario de asistencia hacia una catástrofe es un fenómeno muy esporádico, muy, digamos, ha ocurrido para ciertos eventos específicos y con ciertos intereses específicos vinculantes, pero no a un nivel masivo, generalizado, en donde no existe ni siquiera el debate de la duda. Se tiene que ayudar porque se tiene que ayudar. Eso es un pensamiento que va a comenzar a trabajarse y a reforzarse desde que culmina la Segunda Guerra Mundial. Y progresivamente va a ir evolucionando. Entonces vamos a tener que en la década de los 60, terremotos como el de Valdivia en Chile, o luego el terremoto de Skopje en el 63 en Yugoslavia, o el terremoto en Turquía del año 65, van a ser eventos en donde la ayuda humanitaria va a comenzar a tener primeras expresiones de interés de solidaridad internacional. Pero con la ocurrencia del terremoto del Perú en el año 70, en medio de una coyuntura global también muy cambiante, muy distinta, porque muchas variables van a incidir en esta transformación, el fenómeno humanitario se va a convertir en un fenómeno masivo, coadyuvado, por supuesto, con la difusión de las imágenes que va a impactar en la opinión pública global. Entonces, se va a producir el traslado de enormes cantidades de auxilio al Perú. El Perú va a ser el escenario de esa transformación humanitaria. Y, por supuesto, hacer también un listado de los bienes y recursos que circularon y que llegaron hacia el Perú, pues resulta infinito, porque llegó de todo, ¿no? De todo, desde cosas muy útiles hasta cosas muy poco útiles, como también en su libro con tanto detalle nos comparte Anthony Oliver Smith en torno al caso de Yungay, ¿no? Pero en general,
lo que llegó en verdad en primera instancia eran necesidades que eran urgentes y que muchas de ellas sí sirvieron para, por lo menos a nivel macro, resolver la situación de crisis que afrontaba la zona afectada, ¿no? O sea, estamos hablando de medicinas, plasma sanguíneo, vacunas, instrumental médico, vestimentas, abrigos, comida, aguas purificadores, maquinarias, incluso vehículos, helicópteros, aviones, en fin, hubo carpas, casas prefabricadas, hospitales, escuelas, o sea, mucho de elementos que permitiesen poder afrontar la fase de emergencia que implica una catástrofe de manera directa. Porque cuando ocurre una catástrofe, y eso, digamos, a nivel de, de una temporalización establecida por el internacionalista Randolph Kent, perdón, eh, digamos, cuando ocurre una catástrofe tenemos tres etapas, sobre todo, ¿no? La primera etapa, que está comprendida como por la fase de emergencia, que es la fase en la cual la preocupación de los actores involucrados con la asistencia se tienen que preocupar por asegurar la supervivencia de los sobrevivientes y de las víctimas, ¿no? Atender a los heridos, restablecer por lo menos unos elementos básicos para que estas personas puedan asegurar que van a conservar la vida. A través de albergues, comida, atención médica, en fin, una serie de variables. Una vez que ese nivel se ha establecido, lo que prosigue es la fase de rehabilitación. Y en la fase de rehabilitación es cuando se comienza a elaborar lo que es la reconstrucción de ciertos elementos para tratar de volver a la normalidad de vida que se tenía antes de que ocurriese el terremoto, ¿no? O la catástrofe. Es decir, restablecer las vías de comunicación, la construcción de escuelas para que vuelva el servicio educativo, la construcción de los servicios hospitalarios, de una administración pública, no necesariamente en torno a edificaciones ya fijas, pero por lo menos que se vuelva a restablecer la normalidad de la convivencia, ¿no? Y luego de establecida esa normalidad, pasamos a la fase 3, que es la fase de post-rehabilitación. Y en la fase de post-rehabilitación es cuando ya se establece toda una planificación de reconstrucción que está basada en la generación de desarrollo para sacar a la población afectada hacia nuevos índices y nuevos elementos que le permitan hacia un futuro establecer una línea preventiva, una línea que mitigue los riesgos y que se permitan reconstruir las casas realmente con infraestructura segura, que exista un protocolo de emergencia para que no se vuelva a reiterar la situación. Esto a nivel teórico es muy bonito. Evidentemente estas fases no son cancelatorias, porque no necesariamente cuando acaba la fase de emergencia, ya, ahora comenzamos estrictamente la fase de rehabilitación, no, porque muchas veces las fases se superponen. O sea, ya la emergencia está culminando y ya comenzó en algunos otros sectores la rehabilitación. Y así, el gran problema y la gran tara de la sociedad peruana es que nosotros, a veces, y eso, a veces hemos llegado a la fase de rehabilitación. Y ahí nos hemos quedado. O sea, y es más, cuando hemos llegado ahí ya es exitoso, porque hay muchos casos que ni siquiera se ha llegado a esa fase. La post-rehabilitación, por supuesto, lamentablemente en la historia del Perú no existe. ¿No? Creo que el único proyecto que poco trató de orientarse hacia ello fue justamente con este terremoto en el año 70, el Plan Chimbote, ¿no? Pero que en realidad no, por las transformaciones políticas que se llevan a cabo a partir del año 75, todo ese proyecto, bueno, desde el 73 que ya comienzan a haber cambios, todo ese proyecto termina cayendo en una línea diferente, ¿no? Pero es el único caso que yo encuentro como historiador de algún plan post-rehabilitador ante una catástrofe, ¿no? Pero en concreto, en esta fase de emergencia, que es la que estamos tratando de reconstruir en este momento, llegó una enorme o ingentes cantidades de auxilios para atender a los supervivientes. Lo interesante aquí es, cuando yo les hablaba, si llegan elementos de todas partes del mundo, tenemos que pensar en que estas tuvieron que elaborar redes para poder trasladar estos recursos.
No, no hablo, cuando hablo de redes no necesariamente estoy hablando de per se los medios de distribución, que evidentemente esto está involucrado, sino más bien de cómo se van a construir distintos nodos de acción en todo el planeta con el único fin de que todo, sea conocimiento, sea dinero, sea bienes y recursos, suministros, o sea la misma mano de obra, el mismo capital humano a través de voluntarios, se trasladen a ayudar, ¿no? Entonces, en ello, en esa construcción de redes, para que fluya y haya un flujo de recursos y de capital humano y capital económico, termina cogiendo protagonismo ciertos actores que van a dirigir la construcción de estas redes. Y en eso, lo interesante de este caso, y por ello me parece muy importante profundizar en el análisis del mismo, es que los actores son múltiples y son muy variados y de distintas naturalezas, ¿no? Tenemos Fuerzas Armadas, tenemos la sociedad civil, tenemos el propio Estado, tenemos los organismos internacionales, tenemos las iglesias, en este caso no solamente Iglesia Católica, existen también otros credos que van a participar de la emergencia, expertos internacionales, los comunicadores mediáticos, y dentro de estas categorías también distintos actores, ¿no? Las autoridades, las instituciones, ONGs, en la sociedad civil comprenderán que eso es múltiple en quienes podemos verlos como protagonistas, ¿no? Y lo interesante es la identificación de dónde provenían estos actores protagónicos, ¿no? De estas redes globales. Y aquí vamos a tener la incidencia de los 5 continentes, que de los 5 continentes va a llegar ayuda de manera significativa, ¿no? Y estos son solamente algunos casos. Yo ahora, cuando esta lista no la he actualizado, pero esta lista es aún más amplia, ¿no? Porque cada vez surgen desde distintas formas hasta una muy pequeña contribución en el lejano rincón del planeta termina siendo una prueba de que el terremoto del Perú hasta ese momento fue un tema de importancia y un tema de análisis, un tema de debate y de que algo hay que hacer para ayudar a la población peruana en desgracia, ¿no? Y para ello se construyen redes para tratar de generar el flujo de que llegue esa ayuda. Entonces tenemos, evidentemente algunas naciones van a convertirse en mucho más protagónicas en su actuar que otras, ¿no? Algunas van a colaborar dentro de la medida de sus posibilidades y otras van a actuar de manera decidida. La pregunta es, ¿cuál es el trasfondo de que ciertas naciones, con posiblemente mayores accesos a recursos y a logística, cuál es el motivo para que estas naciones o estas agencias o organismos internacionales, bueno, los organismos internacionales se puede entender por una naturaleza, por su propia naturaleza, ¿no? de cooperar, pero los gobiernos o los estados terminan teniendo sí una agenda propia. Pero ¿por qué esa agenda termina cruzándose con la idea de ayudar al Perú? Y ahí viene una serie de... Porque sí existen naciones que van a ser muy determinadas en su ayuda. En este caso Estados Unidos, Alemania Federal, Unión Soviética, Suecia, Chile, Japón, Argentina, España, Cuba, y por ahí un par de naciones más que quizás podríamos sumar, como fue el caso del Brasil, el caso del Reino Unido, pero sobre todo estas naciones que terminan siendo muy, muy decididas en su ayuda, ¿no? La pregunta es, ¿por qué? Pues aquí es donde yo comienzo ya a hacer un poco el olfato del historiador, ¿no? Que le encuentro la segunda intención detrás de estas ayudas, ¿no? Y evidentemente el análisis es mucho más complejo, pero vamos a tener, digamos, una visibilidad exacerbada de las ayudas que ciertas naciones van a ofrecer al Perú, ¿no? En este caso, cuando ocurre el terremoto, al mes de ocurrido, vamos a tener la llegada de Pat Nixon, la esposa de Richard Nixon, al Perú, con una enorme masiva de prensa mundial. Ella se va a trasladar en día y medio que va a estar en el país, con la ayuda que traía desde Washington, y por supuesto que era simplemente una muestra de toda la ayuda que ya había llegado.
porque tampoco quiero, digamos, desmerecer, porque creo que en la historia tenemos que ser objetivos y justos. eh, si tuviésemos que cuantificar a nivel de cifras cuál fue la nación que mayor ayuda ofreció en cuanto a dinero y en cuanto a suministros, de todas las que ofrecieron, o sea, si hacemos un ranking, definitivamente Estados Unidos es el país que más contribuyó con el Perú para atender a la nación ante esta crisis, ¿no? No necesariamente representado de manera directa por el gobierno, sino también a través de su sociedad civil que se movilizó en grandes cantidades, sobre todo a través de sus ONGs y asociaciones en distintas partes, en distintos estados de los Estados Unidos, pero también, por supuesto, a través de oficinas del gobierno. Entre ellos, pues, los cuerpos de paz y otros más, ¿no? Pero la llegada de la primera dama de los Estados Unidos al Perú en un momento, en una coyuntura en la cual las relaciones con el Perú no eran de las mejores. Recuerden que estamos en el año 1970, el gobierno de Juan Velasco Alvarado. La inauguración de su régimen en dictadura fue con la toma de la IPC, una empresa de la Standard Oil, para la navegación de recursos y que genera un quiebre de relaciones internacionales entre ambos países. Y en el discusión la demanda. Ocurre el terremoto y las relaciones con el Perú van a terminar, digamos que la crisis va a terminar ofreciendo un espacio para tentar la cercanía con el Perú. No es casualidad, y en eso ya hay algunos, bueno, no hay trabajo sobre esto, pero sí hay algunos testimonios que yo he venido encontrando en mi investigación, que hablan de intereses ligados a cómo se puede presentar de manera positiva esta cercanía con el Perú a nivel global, ¿no? Digamos, una especie de utilización de la ayuda humanitaria sobre una agenda política concreta en un gobierno que termina siendo eh, el segundo gobierno latinoamericano hasta ese momento que potencialmente podía ser una amenaza. Después de Cuba, seguía el Perú. Porque todavía no había llegado septiembre y todavía a Salvador Allende no había llegado al poder. Pero ahí la variable va a cambiar. Pero en fin, ahí tenemos una primera politización. La segunda, la Unión Soviética, que al ver el gran despliegue que los Estados Unidos está realizando con el Perú, a la salida de Pat Nixon, al día siguiente se va a aprobar en la Secretaría General del Partido en la decisión de realizar un puente aéreo Lima-Moscú. El primer puente aéreo en la historia soviética transatlántico. Nunca había existido un puente aéreo transatlántico de esas dimensiones. Y se propuso la llegada de 65 aviones Antonov, que hasta ese momento eran los aviones más grandes que existían en el mundo de Guerra Fría. Y bueno, como una respuesta para tratar de, de competir, ¿no? Competir humanitariamente con los Estados Unidos, a ver quién ayuda más al Perú, ¿no? Entonces las agendas políticas vemos que terminan teniendo también una presencia en cómo atender la catástrofe. Después tenemos a un Fidel Castro que fue muy estratega y que fue el país que, Cuba fue la nación que muy tempranamente, a los 2 o 3 días que ocurre la catástrofe, que se tiene conocimiento de la catástrofe a nivel global, va a enviar una comitiva de médicos y también de personal militar de asistencia, voluntarios, rescatistas, para las labores, además de donación nacional de sangre, inaugurada por él mismo, por supuesto, en la gran foto que se conoce a nivel global de él donando sangre para el Perú. No es tan buena la calidad de la foto, pero existe. Y eso es lo que aparentemente va a despertar, porque los Estados Unidos ofrecen una ayuda inicial, inmediata, que fue bastante certera, ¿no? Con la llegada de unos helicópteros desde la base en Panamá. Pero con la reacción, con las acciones del gobierno cubano, va a estar en el debate constante el hecho de que se discuta la dimensión de la ayuda norteamericana en el Congreso. Y eso también está
hay documentos que certifican ello, ¿no? Siempre el debate de hay que evitar la cercanía de Perú-Cuba, ¿no? Entonces hay que ayudar más, ¿no? Entonces, digamos que esta ayuda humanitaria termina teniendo su propia agencia, ¿no? Y en este caso, y no solamente allí, porque existen otras naciones que también cumplen su propia agenda, pero digamos de una manera más distinta, no tan evidentemente confrontacional, sino más bien por agendas propias, por agendas de me conviene ganar un poquito de publicidad por ello, ¿no? Como es el caso de Alemania o el caso de Chile. Bueno, de Chile fue más bien por un tema de si yo logro a través de ayudar al Perú y que el Perú saque réditos, en el siguiente terremoto yo también voy a tener los mismos réditos. Entonces, mejor tengamos un liderazgo continental en torno a este tema que nos es tan gravitante para también luego en un futuro cosechar. Pero la movilización chilena ante los terremotos fue la movilización latinoamericana más masiva que existió. Más que la cubana, más que la argentina, más que la brasilera. Fue la chilena. Y eso creo que también es un tema de análisis propio que se debería trabajar y que lo tengo pendiente para un futuro. Pero bueno, ya, para entrar en detalles, al final el tema de la ayuda humanitaria a nivel político va no solamente a incidir de manera directa en las agendas particulares de relaciones bilaterales entre los gobiernos y de algún tipo de cercanía, sino también el terremoto de por sí se va a convertir en un momento de interés global de colocar a las catástrofes como tema de análisis, como tema de discusión. No existía hasta ese momento una regulación oficial de atención humanitaria global en las Naciones Unidas ante la ocurrencia de desastres naturales. Todo lo que se involucraba a nivel oficial de ayuda humanitaria estaba directamente ligado con crisis bélicas, con guerras, con genocidios, pero no con catástrofes. A raíz del terremoto del Perú se va a poner en discusión si realmente debería existir o no un presupuesto especial para la atención humanitaria ante catástrofes naturales. Esta discusión va a tomar su tiempo y con la ocurrencia del ciclón Bola a fines del año 70, o sea, unos 6 meses después de ocurrido el terremoto en el Perú, estas dos catástrofes van a conjugar para, ok, ya no más. Ahora sí vamos a hacer una legislación, una regulación oficial desde este organismo internacional para poder construir y elaborar una entidad que sirva para atender casos de desastres naturales y que sea no solamente asistencia, sino también que sea de asistencia humanitaria. Y así es como se va a crear una oficina en el año 71, que va a ser la UNDRO, la United Nations Disaster Relief Organization. Y esto va a generar un punto de cambio. Entonces, el protagonismo del terremoto del Perú va a trascender las fronteras a aspectos exclusivamente políticos, sino que va a colocar el impacto de esta catástrofe, va a colocar en la agenda global la importancia que significa que la sociedad contemporánea tenga una agencia ante la ocurrencia de desastres naturales. Y eso es novedoso. Para 1970, hoy por hoy, si ocurre un terremoto, ya incluso asumimos que evidentemente las Naciones Unidas se van a mover, que la Cruz Roja se va a mover, que los países tienen ya en sus presupuestos, casi todos los países desarrollados tienen en su presupuesto, del norte global, perdón, tienen en su presupuesto una partida específica para ayuda humanitaria a nivel internacional. Creo que el Perú también la tiene. En ese sentido, eso en 1970, 50 años atrás, no era lo normal, no era lo común. Y se va a institucionalizar a raíz de este acontecimiento. Pero les decía que también muchas veces una catástrofe puede deslegitimar un régimen e incluso generar su colapso y su caída, o generar una gran inestabilidad política y social en torno a la inoperatividad del mismo. De eso, por ejemplo, tienen un gran ejemplo con el terremoto de 1985 en México, del cual hay muchos trabajos y más bien se habla del empoderamiento de los movimientos sociales en torno a esta catástrofe. Pero en este caso, el terremoto en el Perú, dirigido por un Estado en ese momento militar, vertical, dictadura, eh,
la forma de conducción que va a tener alrededor de la asistencia ante la emergencia va realmente va a darle un protagonismo y un liderazgo muy significativo, sobre todo a nivel internacional. Y al ser todo centralizado, se va a convertir en el principal canalizador, coordinador y distribuidor de los auxilios. Eso le va a dar un protagonismo directo sobre cada una de las acciones. Y evidentemente el control de medios y el control de toda una propaganda específica que se va a comenzar a elaborar en torno a la acción del gobierno frente a la catástrofe, le va a dar digamos, un significativo, una significativa plataforma de protagonismo internacional. Y que va a incidir definitivamente en lo que posteriormente sea la imagen del Perú, de la imagen del gobierno. Esto luego, claro, ya habría que complejizar mucho más el análisis, no me quiero ir más allá porque solamente le he dado algunos elementos para poder discutir, pero en sí, lo que va a permitir este terremoto es que le va a dar una posterior apertura internacional al gobierno peruano, del cual va a fortalecer o abrir incluso sus relaciones internacionales con distintas naciones en el planeta, dada la interacción que va a surgir ante esta asistencia frente al terremoto, y eso luego va a incidir en el apoyo a proyectos de desarrollo que van a conllevar pues a relaciones cada vez más sólidas. Entonces el Perú no va a tener problemas luego del terremoto en conseguir empréstitos a nivel internacional. Por supuesto que va a haber una demanda muy excesiva de estos empréstitos por el proyecto político y económico que se tiene, ¿no? De industrialización por sustitución de importaciones, pero también es cierto que y se van a comenzar a establecer otros proyectos, pero va a encontrar ante la desgracia el Estado peruano un momento de visibilidad significativo y que va a aprovechar de manera inteligente, ¿no? Entonces, esa es una parte de mi propuesta, porque en torno a la Revolución Peruana, a nivel de historia, se ha investigado mucho del protagonismo de la reforma agraria y luego como en el año 73 ya comienza recién una segunda etapa del gobierno de Velasco, que es los tres últimos años que ya van a conllevar a su caída, ¿no? Los dos últimos años y medio hasta que haga el golpe y el ingreso de Morales Bermúdez. En este caso, mi propuesta va por el lado de demostrar que el terremoto inaugura una segunda etapa en el gobierno de Velasco, porque es una primera etapa muy confrontacional y de ahí van a venir 3 años de una activa interacción internacional a raíz del terremoto, ¿no? Creo que el terremoto de 1970 a nivel político ha sido visto de manera tangencial, de una manera como un evento anecdótico que ocurrió y que, claro, generó muertes, generó problemas, pero sí, pues el gobierno, el Estado tenía otros planes. No, justamente yo considero que esos planes se van a fortalecer y se van a enriquecer a raíz de las relaciones que el terremoto en sí va a permitir desarrollar. Esta es un poco la bibliografía que acompaña esta presentación. Y bueno, esto es un poco lo que quería compartir con ustedes. Es una pequeña síntesis de mi investigación. Por supuesto que me hubiese encantado hablar más de otros temas, pero lo que quería que se viese es que hay que comenzar a comprender que un desastre de esta magnitud, de esta dimensión, termina poseyendo, digamos, ciertas variables de interpretación que hay que considerarlas. Y desde mi perspectiva, yo creo que la variable de verlo desde un aspecto político y que nos conlleva a otros entendimientos, pero desde una política global, o sea, ver al evento desde afuera, no verlo desde adentro, sino cómo desde afuera es interpretada esta catástrofe y cómo se va a insertar en una dinámica global, coloca a esta catástrofe con un rol significativo, ¿no? Y estudiar el caso peruano luego para entender el proceder interno ya son otros condicionamientos que permiten ya complejizar mucho más el análisis. Entonces, es una propuesta distinta, pero que por lo menos busca contribuir al aporte y al análisis de este desastre que lamentablemente no cuenta con tantos estudios y que creo que es importante revalorizarlo. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Víctor, por tu charla, muy interesante. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Está abierta para cualquier comentario, cualquier pregunta para Víctor. Yo quería contarte algo, Víctor, en relación a A lo que ver. he mencionado, en relación al manejo político, ¿no? Ujú, Cuando ocurrió el terremoto, un tío mío que vivía en Huaraz, que era de Yungay, porque en ujú, Yungay murió toda la familia, mi familia y mi padre, sí, de hermano de mi padre, me decía, ¿no? En Yungay no pueden haber muerto tantas personas. ujú, ¿Ya? Bueno, y él me sacaba incluso, tenía una especie de plano de Yungay, ujú, él analizaba la cantidad de gente que había vivido ahí, y decía, ni hablar, no ha habido esta cantidad de muertos. Y cuando yo ujú, pensaba también en Huaraz lo que se había dicho, me parecía exagerado. Bueno, la no, situación es que este, tú has mencionado en la primera parte de tu presentación ujú, cómo el manejo político, ¿no? sí, Y después de muchos años, cuando yo ya trabajaba, obviamente profesional, etcétera, yo trabajaba en el Instituto de en Ceresis, hablaba con Alberto Giesecke. Él me contó algo que, bueno, lo siguiente, ¿no? Les voy a contar. Él me dijo, cuando ocurrió el terremoto, llamaron, la Junta de Gobierno Militar llamó a una sesión con el Consejo de Ministros a varias personalidades, ¿no? ok, Responsables de instituciones, etcétera. Y dentro de ellos lo llamaron a él. Y Velasco, que era el que dirigía, Juan Velasco Alvarado, el presidente, dirigía la reunión, dijo, ¿cuántos han muerto? ah, ¿Cuántas víctimas han ocurrido en este terremoto? ah, sí, Esa fue la pregunta, ¿no? Y nadie le pudo decir cuántos habían muerto. mm, Nadie. No había datos, no había nada en realidad para poder responder a esa pregunta. mm, Entonces Velasco dijo, pues no, tenemos que dar un número, ¿no? No podemos decir que no haya nada. Y no me acuerdo si había un ministro ahí que era muy famoso por sus intervenciones, que se llamaba un tal Artola. Dijo, no, que sean 70.000, pues, ¿no? Y por ahí otro dijo, no, no un número muy redondo, hay que dar un número más creíble, 65.780, algo así. Muy bien, ese es el número que vamos a dar de lo que han muerto. Y en esta reunión nadie dice absolutamente nada. Fue una especie digamos, de compromiso que se hizo, tú sabes, amedrentando con muchas consecuencias que podía pasar. Y claro, Alberto dice que me contó esto, pues, creo que después de 40 años de lo que vio a esta reunión, ¿no? Me dijo, y ahora pues ya puedo contarte las cosas. Fue algo, pero no fue algo, desacreditar. pues, fue algo interesante, ¿no? Y nosotros eso, a raíz de eso, yo empecé a hacer un trabajo de investigación, Mm, pero lamentablemente no pude continuarlo, claro, estadístico, para averiguar más ah, cuántos habían muerto, ¿no? Comenzar con los censos, con los datos, etcétera. Y evidentemente, claro, pues, no murieron esos. En Huaraz, por ejemplo, cuando uno va a las fosas comunes que se hicieron para poder enterrar a los muertos, en Huaraz dijeron que había 16.000 muertos. Yo mm, sinceramente en Huaraz no creo que había esa cantidad, mucho menos. En las fosas comunes habrán habido pues 200, 300 personas, ¿no? mm, Y muchas otras enterradas en la ciudad probablemente. Eso quería contarte como un elemento que me vino a la memoria, cómo manejó el gobierno sí, también el impacto y aparte de no, eso, esta catástrofe fue pues con el tamaño que fue, y muy claramente lo dice Anthony Oliver Smith en su libro, ¿no? ¿Qué ujú, condiciones se encontraba la zona? Las sí, condiciones, sí, claro, condiciones sociales, ¿no? claro, Analfabetismo, vías de comunicación pésimas, había muchas condiciones tuburización, para las claro, cuales, incluso en su libro dice, solo este desastre pudo ocurrir en un país con las condiciones que tenía el Perú, sí, ¿no? pues el Entonces, famoso artículo del terremoto de bueno, los 500 quería años, decir sí, esto en relación a lo que me planteaste de la parte sí, política, la cosa, ¿no? Que me vino a la memoria. Y no, bueno, no, seguiremos con esa investigación, pues, para ver. sí, claro. No, sería interesante ver las cifras, o sea, habría que hacer un análisis más cuantitativo
con documentos. Obviamente las fuentes tienen que apoyar la investigación y evidentemente quizás el registro que existe va a estar completamente sesgado, ¿no? Pero yo tengo entendido por la investigación que he hecho que aparentemente el Comité Nacional de Emergencia, que era una unidad que se creó a nivel multisectorial, que es, digamos, la previa a lo que después va a ser la CRIRSA, ¿no? Pero que era la asistencia en torno a allá la emergencia en sí, ellos llevaron un registro de las víctimas y de los damnificados que iban estableciendo. La pregunta es si esas cifras realmente son fehacientes, son reales, porque aparentemente sobre la base de esa cifra de damnificados, porque registraban los damnificados por los pueblos, para luego sobre eso que la Junta de Asistencia Nacional, la JAN, luego decidiera, ok, el convoy de día sale para tal, para tal, para tal, el convoy de mañana sale para tal, con la cifra del Comité Nacional de Emergencia. Repito, ¿son creíbles esas cifras? Yo, por ejemplo, encontré un dato interesante en el diario El Peruano porque desde que ocurre el terremoto hay todo un interés de las 2 primeras semanas de registrar cada día cada una de las donaciones, tanto en dinero como en recursos, que la gente llevaba a la Junta de Asistencia Nacional. Y es impresionante porque es la señora Mariela Orozco donó 2 kilos de azúcar. El señor Tata donó una olla a presión. Y así tú vas reconstruyendo realmente cada uno de esos. Por supuesto que esa labor de reconstrucción es infinita, ¿no? Y también con el dinero, y tú vas sumando, y es como una línea contable que pasa de un día al otro día, y tú ves que continúa la sumatoria. Pero de pronto pasan 2 semanas, y de ahí esas tablas desaparecen de las publicaciones del peruano, no se publican más, hasta un mes y medio después, o 2 meses después, de que dicen que van a hacer la liquidación de todo lo que se ha juntado hasta ese momento de reunión, y las cifras entre lo que se cortó y lo que se registró en ese momento varían en un 10% o en un 20%. Entonces tú dices, ¿solo un 10% más reunieron en 2 meses después de 2 semanas de trabajo exhaustivo? Es una posibilidad, pero ¿cómo ratificar? Claro, ahí a mí me entran 50.000 investigaciones, 50.000 especulaciones vinculadas a corrupción, vinculadas a pérdida de datos, vinculadas a mil cosas, ¿no? Pero ¿cómo demostrarlo? Entonces, porque al fin y al cabo el historiador tiene que basarse en fuentes, ¿no? Entonces ahí es donde hay que recurrir al testimonio oral, ¿no? A lo que, por ejemplo, este dato que un protagonista que estuvo en estas reuniones te dice, no, yo escuché a los ministros que dijeron ta, 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 entonces, y no, a mí no me lo contaron, yo lo vi. Esas informaciones que se tienen que registrar. Ya hoy por hoy, 50 años después, ya digamos que el gobierno militar puede ser investigado de una manera exhaustiva y no hay ningún problema. Hay la suficiente distancia histórica como para poder reconstruir. Obviamente, no creo que tampoco haya mucha accesibilidad a mucha de la información de esa época, ¿no? Todavía debe haber muchas cosas reservadas. Pero la idea es basarnos siempre en documentación exhaustiva para poder construir una fehacientemente la historia, ¿no? Y los datos son fundamentales, ¿no? Claro. Esto de las víctimas ya es algo que varios analistas lo han trabajado, ¿no? Recuerdo que Anthony me compartió el artículo de Chris Evans, que también él participa en su redacción, y se habla concreto del caso de Yungay, ¿no? De la cantidad de muertos que realmente murieron en Yungay, que siempre se hablaba de 18.000, cuando en realidad aparentemente no fueron más de 4.000, ¿no? O 4.000 algo, ¿no? Y me imagino que lo mismo habrá ocurrido en Huaraz y en todas las ciudades, en el Callejón de Huaylas y las afectadas, ¿no? Que las cifras fueron, digamos, significativamente aumentadas por generar un mayor impacto, ¿no? Al final lo lograron, porque sí generó el impacto y sí generó la incidencia. A eso voy yo. O sea, que al final se desacredite la catástrofe, no se desacredita porque la cifra haya sido menor. La catástrofe ocurrió, la muerte ocurrió, la ruina ocurrió, pero digamos que es también por hacer valor a la verdad, hay que ser quizás más rigurosos con los datos y esa es la labor de nosotros, de los Así académicos, es. ¿no? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? He visto que hay 2 preguntas en el chat, creo, o comentarios. Eh, el- Hay una pregunta que dicen, buenas noches, doctor Víctor, le saluda Rudy Castilla, agradezco por su exposición, una consulta. ¿Qué medidas debería tomar las autoridades competentes para poner un ordenamiento en la urbanización?
ya que en Arequipa se siguen volando incluso en las faldas del volcán y no hay conciencia del peligro latente hacia el volcán. Esa Esa es es una una de las muy interesante preguntas. pregunta. Y la Es una otra muy es, ¿cuál interesante sería, pregunta. y la otra es, ¿cuál sería la mayor lección de este evento y cómo el Perú ha atemperado las políticas actuales para mitigar un futuro evento de esa naturaleza? Mm, Bueno, a ver, lo que yo considero que creo que hoy por hoy se pudiese contribuir a mejorar las políticas, en este caso políticas urbanas en cuanto a asentamiento y expansión de la ciudad, rigurosidad, tendría que ser un trabajo coordinado a nivel multidisciplinar, ¿no? Lamentablemente, en la gestión pública ocurre el gran problema de que muchas de las normativas y las decisiones que se van tomando no terminan respondiendo a un estudio fehaciente de expansión, de una correcta planificación urbana, ¿no? Y allí necesitamos dialogar pues, con ingenieros, con arquitectos, con urbanistas, con sociólogos, con antropólogos, con historiadores, y por supuesto también con ingenieros, ¿no? Que nos den esa perspectiva de qué forma podemos todos en conjunto establecer una correcta planificación que mitigue los riesgos. Obviamente esto implica, digamos, una voluntad de trabajo bastante amplia, pero eso tiene que ser dirigido por las autoridades, ¿no? Existen, por supuesto, expertos que estamos dispuestos a colaborar en lo que buenamente nos convoque, pero incluso en algunos casos ad honorem, o sea, pero el asunto se trata de que realmente exista la voluntad de querer trabajar de forma fehaciente con esas políticas, ¿no? El problema es que muchas veces las autoridades no lo ponen como punto de agenda. Las autoridades en algunos casos tienen su propia agenda, en lo cual la mitigación de riesgo está si creo que decir que está en el último guión de su lista es mucho, porque ni siquiera está en la lista de prioridades, ni siquiera está en la lista de obligaciones que tiene. Y de ahí vienen las lamentaciones, ¿no? La ocupación de zonas de peligro natural, la notificación de zonas de riesgo, la venta ilegal de lotes, de compensación de terrenos, en fin, tantas cosas en las cuales se debería incidir de manera significativa. Estudios de suelos para saber en dónde se puede construir y dónde no se puede construir. De eso hay muchísimas investigaciones súper sólidas de ingenieros a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Y ya hecho desde el 70 en adelante. ¿Por qué no se toman como base para saber hacia dónde se debe expandir la ciudad? O sea, y eso frustra un poco, ¿no? Y uno que, claro, desde la academia lo mira hacia el pasado, ¿no? Y uno dice, ok, si ya existe esta expertise, ¿por qué no se siguió esta línea, ¿no? Pero lamentablemente, pues, muchas veces las agendas particulares terminan siendo distintas. ¿Qué podemos hacer para concluir con algo más positivo y esperanzador? Porque tampoco me gusta ser tan negativo, ¿no? Yo creo que la proactividad que le podemos poner a cada una de nuestras investigaciones y poner sobre la mesa la discusión y proponer, digamos, cambios, termina siendo, al menos desde nuestra pequeña tribuna, alguna forma de ayudar al debate, ¿no? Y que se ponga en discusión la importancia de estos temas. Nosotros estamos viviendo, y creo que Leandro en Ceresis lo hemos trabajado muchísimo, el tema del inminente peligro sísmico al cual estamos enfrentando en el Perú. En cualquier momento, en cualquier zona nacional va a ocurrir un gran terremoto. ¿Estamos preparados para él? No lo creo. Yo creo que al contrario. Creo que lo que hemos visto en el 70 y lo que ocurrió en 1746 van a ser pequeñas experiencias a lo que potencialmente pudiese ocurrir con un terremoto de esas dimensiones hoy por hoy, ¿no? Y en zonas como la zona de Lima, ¿no? O en otras zonas incluso mucho más incidentes. Se habla también de un inminente terremoto en el sur del país. Entonces, ¿estamos preparados para ello? Y si no lo estamos, el debate académico o debates como este que estudian casos en donde también la política esté insertada en cómo afrontar estos peligros, termina siendo importante para poder establecer las discusiones, ¿no? Si nosotros no abrimos la discusión, entonces no hay otra forma de contribuir, ¿no?
Adelante, José, por favor. El doctor José Macharé va a intervenir. Buenas noches, felicitaciones, Víctor, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias, doctor. Nos has mostrado de manera bien clara cómo el sismo de 1970 da lugar a una preocupación global, a una preocupación mundial. En la década siguiente, dos fenómenos del Niño refuerzan esto y motivan en las Naciones Unidas la propuesta del Decenio Internacional para Reducción de Desastres Naturales, ¿no? Entre 1990 y el año 2000. De momentum se continúa luego con el marco de acción de Kyogo en el 2005, nuevamente por 10 años, y hoy día vivimos nuevamente con otro impulso gracias digamos, tratando de cumplir el marco de Sendai, ¿no? Sin embargo, entonces siempre pareciera que estamos mejorando a nivel internacional en cuanto a la coordinación, al esfuerzo que le ponen todas las naciones. No obstante, con motivo de la pandemia de COVID, estamos viendo un fenómeno curioso. La cooperación internacional no ha podido verse plasmada porque evidentemente cada país está primero atendiendo sus problemas internos, a resolverlos, y no puede pensar todavía en el vecino. Y a esto se agrega una cierta actitud de los Estados Unidos de Norteamérica con el retiro de varias instituciones, instancias, comités. ¿Cómo ves tú en perspectiva las cosas hacia el 2030 para el cumplimiento de las metas de Sendai y de ahí en adelante? ¿Es que vamos a seguir progresando o hay algún tipo de freno? Gracias. Muy interesante análisis, Macharé. Yo lo que veo, porque justo con otros colegas de la Universidad Católica y a nivel internacional seguimos discutiendo, porque nosotros creemos que este año 2020 en realidad, desde la historia, ¿no? Poniéndonos un poco más puristas, en realidad es el momento, el inicio realmente del siglo XXI. Es un momento de cambio, es un momento que se parece mucho a lo que ocurrió en entre 1914 y 1918 con la gran Primera Guerra Mundial, que realmente marcó el fin de la década del siglo XIX, y después de 1919 comienza recién el siglo XX, con un giro diametral, un cambio de siglo. Y que coincide también con una pandemia, ¿no? Porque no, a veces esa pandemia, la gripe española, ha salido media disimulada, pero en realidad hoy por hoy tiene un protagonismo significativo, ¿no? En el caso de la coyuntura que estamos viendo hoy día, hemos venido viviendo durante varias décadas un evolutivo y positivo crecimiento a gran escala de la cooperación internacional. Cada vez la cooperación internacional ha tenido un protagonismo mucho más decidido en mejorar las condiciones de desarrollo de las naciones del sur global, ¿no? Y en eso sí han sido muchas naciones líderes, sobre todo la Unión Europea en conjunto organizacional, pero también otros estados a nivel internacional han contribuido con esto, y el fortalecimiento también de relaciones bilaterales, ¿no? Y también la expansión de la cooperación sur-sur, por ejemplo, que tampoco se habla mucho de eso, ¿no? El punto está que sí, esta pandemia yo creo que va a significar un cambio, un nuevo cambio, porque ha contraído por completo la cooperación internacional. Hoy por hoy, quizás lo que vamos a ver como inicio del siglo XXI va a ser un retorno
un nuevo, un renovado aislacionismo que fue propio de la década de los 30, ¿no? Pero no en las mismas condiciones, no en las mismas variables, van a ser variables renovadas, no vamos a hablar de situaciones mucho más calamitosas, la sociedad se va a tener que reinventar y por supuesto la atención a riesgos globales se van a tener que nuevamente reinventar. Yo me pregunto si en este momento ocurriese una enorme catástrofe natural de las dimensiones del tsunami en Tailandia en el 2004, en diciembre de 2004, o um, o algo de esa magnitud ocurriese en este momento, yo creo que nadie pudiese, ninguna nación estaría en capacidad de poder asistir a estas personas, porque en la agenda está primero asistir a los embates que la pandemia ha generado en cada una de las naciones, al punto de recortar por completo sistemas económicos y ocasionar una crisis de grandes significancias, ¿no? Entonces, creo que yo lo que veo es que la cooperación va a pasar a un proceso de adaptación a nuevos giros. Se va quizás a reforzar la cooperación bilateral, ¿no? No tanto la multilateral, que era la tendencia de las últimas décadas, ¿no? Y esta cooperación bilateral va a hacer que ciertas naciones establezcan o refuercen sus vínculos. En eso China, por ejemplo, va a tener un protagonismo significativo en esas relaciones con el sur global, pero también con naciones del norte global. La misma Rusia está teniendo su propia agenda con la comercialización de su vacuna, no la comercialización, el ofrecimiento de su vacuna, porque a diferencia de lo que aparentemente va a venir desde los Estados Unidos, que va a ser una puesta en venta de los laboratorios con respecto a la vacuna, muchas naciones ya dijeron que si consiguen y demuestran que su vacuna es fehaciente, la van a repartir de manera gratuita. Y eso tiene evidentemente una lectura política clara, ¿no? Eso es reforzar las relaciones bilaterales entre los estados para luego recurrir a la inversión. Y en ese sentido se parece mucho al escenario de 1970, porque el escenario de 1970 tuvo exactamente lo mismo, ¿no? En cómo poder tratar de esgrimir una estrategia que me permita mayor cercanía contigo, ¿no? Y ciertos estados van a tener un protagonismo más significativo, sobre todo por el acceso a recursos, ¿no? El Perú es un país minero y evidentemente a muchas naciones en el mundo les interesa el acceso a nuestros recursos. Pero vamos a ver un cambio. Vamos a ver un cambio en el sistema económico, vamos a ver un cambio en el sistema de la cooperación internacional, vamos a ver un cambio político, ¿no? Posiblemente se van a reforzar también regímenes de cortes mucho más rígidos, ¿no? Eh, porque la población lo va a demandar en momentos de crisis, la población exige programas políticos quizás mucho más duros, ¿no? Y eso puede generar un problema en ciertas regiones del planeta, ¿no? Quizás si se acelera más la recuperación económica y la estabilidad social en torno a sobrellevar la pandemia, pues quizás el impacto político no sea tan decisivo. Pero en sociedades en donde la pandemia cause realmente fuertes estragos, en Perú estamos en el límite, estamos ahí que medio que ya nos estamos recuperando, pero si la cosa no mejoraba, y lo estamos viendo con el acontecer político que tenemos, posiblemente quizás estaríamos entrando en otro escenario. Gracias a Dios que la cosa está medio que ya estableciéndose un poco, pero todavía queda mucho aliciente. Y eso lo vamos a ver en varias partes del planeta. Entonces vamos a ver el inicio realmente del siglo XXI, desde mi perspectiva como historiador, remontando en el pasado, y será interesante, ¿no? Porque seremos testigos de un cambio, ¿no? Testigos de un cambio, un verdadero cambio de siglo, ¿no? Muchas gracias. ¿Verdad? ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, mi estimado Víctor, te agradecemos mucho No, por esta favor. intervención. Creo yo de que Ceresi siempre en estos momentos está teniendo una perspectiva holística cuando hablamos de desastres, cuando hablamos de En todos. verdad que sea. Hay hay un pedido de intervención del profesor Johnson Olivera. Adelante, Johnson. Ujú. Active su Mi, micro. mi estimado Leandro, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. Solamente quiero compartir algo a la exposición muy maravillosa de tu persona y a todos los participantes. Huaraz
capital del departamento de Ancash, después del 1970, ha crecido desordenadamente. Resulta que ahora a la fecha, en el cono aluviónico de 1941, se ha asentado un nuevo barrio llamado Nueva Florida. En verdad, yo no entiendo a las autoridades cómo le han dado la potestad de construir casas de material noble en una zona llamada cono aluviónico, a sabiendas que tenemos la Cordillera Blanca con varios nevados y varias lagunas, y que en cualquier momento puede ocasionar otro tipo de aluvión. Eso era mi aportación, Víctor, lo que pasa en Huaraz. Muchas gracias. Encantado, Johnson. Profesor, solamente una dudita, y que por el dato que me da, esta urbanización Nueva Florida, ¿se funda recién en estas últimas décadas o tiene historia desde el terremoto del 70? Lo dudo, pero de repente pudo haber sido, ¿no? Una ocupación territorial del 70. No lo sé, porque sé que después, con la expansión de la ciudad, la llegada de muchos migrantes, muchas zonas de Huaraz van a comenzar a ocupar territorios eh, eh, del traslado hacia nuevas zonas como Guarupampa, El Milagro, El Pedregal, Micropampa, ¿no? Pero Nueva Florida, sobre el cono aluviónico, sí es preocupante, evidentemente, ¿no? Yo creo que allí es el constante, la recurrencia de la constante falta de conciencia ante el peligro natural que existe en la sociedad latinoamericana en general, pero sobre todo en la sociedad peruana. Eso yo creo que es algo con lo cual tenemos que luchar, y tenemos que tratar de establecer debates y hablar de ello, ¿no? Discutir de ello, porque es la única forma de poner el tema en la agenda. Como ese caso en Huaraz, pues lo encontramos en todo el territorio nacional, pero evidentemente Huaraz, al ser, digamos, un punto clave, un punto neurálgico del debate sobre el riesgo ante amenazas naturales del país, quizás la capital de repente de la discusión frente a esos temas, pues es mucho más sensible que existan este tipo de situaciones. Entonces yo creo que habría que pensar en cuál es la responsabilidad que también tienen las autoridades frente a esto, ¿no? O sea, habría que haber una regulación mucho más exhaustiva, ¿no? Que permita otorgar seguridad y sociedades sin riesgo mucho más estables para los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, es un proceso a veces lento. En relación a lo que mencionas, quisiera hacer una pequeña intervención. Sí. Hay un problema que ocurre, y esto lo expuso también Rogelio Altés en Venezuela y en otros sitios donde han ocurrido catástrofes, ¿no? Y es justamente la pérdida de la memoria, ¿no? En Yungay, por ejemplo, en el año 2017 di una charla y el 95% del auditorio no tenía claro lo que había pasado en el año 70, ¿no? Claro. Y en Huaraz, obviamente, el 41, que es un aluvión que se llevó medio Huaraz, probablemente mucha gente no conozca el tema. Todo el cono del aluvión de Huaraz está lleno de casas, ¿no? Y ahora mismo, la parte donde ha venido el aluvión de Yungay está ya con sembríos y con casas. Me imagino. Ese es un problema, creo yo, de nuestra sociedad, ¿no? No solamente el hecho de que esa memoria no la tenemos, la hemos perdido, y no hay una transferencia de memoria tampoco entre las generaciones, ni mucho menos en la educación misma, no se preocupa por eso. Es un elemento muy importante, ¿no? Ahí, Leandro, yo creo que hay una doble responsabilidad. O sea, la responsabilidad de la sociedad civil que no se preocupa, o sea, que digamos, se expone a ocupar zonas que son de evidente o de elevada amenaza natural, porque no deberían estar ahí, pero están allí porque, bueno, es más cerca, es menos complicado, no me quiero ir a zonas tan retiradas, en fin, una serie de variables que es económicamente más accesible. Hay una serie de variables que determinan la decisión de la población de ocupar zonas de peligro. Pero al final es responsabilidad de la población. Pero también es la responsabilidad compartida de las autoridades que permiten este asentamiento y que luego incluso legislan sobre el mismo y lo hacen oficial.
O sea, te dan el título de propiedad, permiten, existe toda una regulación que permite Claro. que esta acción que está incorrecta tenga legitimidad. Entonces ahí tenemos un grave problema en la sociedad latinoamericana, ¿no? O Un sea, problema y en la sociedad educativo. peruana lo vemos más directamente, ¿no? Que es educación, pero también es corrupción, ¿no? Claro, También hay intereses económicos, también hay intereses políticos, porque si le doy casas allí que me sale más barato, voy a tener más votantes, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay tantas variables que pueden incidir en las decisiones, pero la responsabilidad es doble, es de la sociedad civil y de claro. las autoridades, ¿no? Estoy trabajando un artículo que le he denominado Construyendo un nuevo desastre que toca estas cosas. Y en Bueno, cualquier momento hay viene. una felicitación del doctor Mario Ruiz, el representante de Ecuador en Ceresis. Dice, Ay, doctor muchas Álvarez, fue gracias. muy interesante y ilustrativa la charla. Saludos desde Ecuador. Muchas gracias, muchas Bueno, gracias. creo yo, si no hay más intervenciones, agradecemos tu presencia. Esperamos que podamos seguir trabajando en los proyectos que tenemos, Por supuesto. ir un poco a solucionar las cosas que hablamos. Creo yo que Claro que sí, estamos en buen camino. de todas Gracias, maneras. Víctor, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia en esta 10ª charla del doctor Víctor Álvarez. Va a estar grabada, está grabada en la página de Ceres y se ha pasado en vivo en Facebook. Y para los que deseen, les puedo mandar el link en YouTube. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leandro, por la Gracias, invitación y gracias a José, todos ustedes gracias, por Mario, acompañarnos en este debate. gracias, Hasta Anthony, luego. Leda, gracias. A Leda también estaba Víctor, que es la presidenta del Consejo Directivo de Ceresis. Un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto a todos y gracias por la Gracias a invitación. ella también, muy bien. Muchas gracias, Selva Martínez y todos. Adiós. Hasta luego. Chao, Leandro. Chao, Efraín, que igual está por ver.